En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Sermón del Monte, que está contenido en 3 capítulos del libro de Mateo. Capítulos 5, 6 y 7. Contiene una serie de enseñanzas éticas, morales, que van a regir o que rigen la vida del creyente de todos los tiempos. Es como la constitución del reino de Dios. Hemos estudiado todas las bienaventuranzas y ahora vamos a entrar al pasaje donde el Señor habla de la influencia que nosotros, los ciudadanos del reino, ejercemos en la comunidad, en el mundo, en el país, en el lugar donde nosotros vivimos. Y el Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También el Señor habla de que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así dice el Señor: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, el Señor está hablando de la influencia que la iglesia, a través de su historia, ha ejercido en los lugares donde la iglesia se ha establecido, empezando, como dijo el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio ha llegado a Honduras y, mucho más específico, ha llegado a esta ciudad de Ciguatepeque. El evangelio ha llegado a su hogar, a usted, ha llegado a sus vecinos y familiares cercanos y lejanos. Y el Señor habla de nuestra identidad como cristianos, como ciudadanos del reino de Dios. Cuando hablamos de que somos ciudadanos del reino de Dios, estamos diciendo que nosotros hemos nacido de nuevo, de lo alto del Espíritu Santo, y a causa de esa salvación y de esa regeneración de nuestra vida, y a causa de que hemos creído en Cristo, ahora hemos penetrado, estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que significa estar en el reino de Dios. Reino significa gobierno de Dios, en el ámbito donde Dios ejerce autoridad, gracia, misericordia, bondad, y donde Dios exige que vivamos conforme a su palabra y a su ética. Y somos ciudadanos, todo cristiano. Los cristianos estamos diseminados en todo el mundo. Y ahí, aunque estamos en diferentes continentes y países, todos nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por el Señor.
somos nación santa, somos un real sacerdocio o un reino de sacerdotes. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra identidad está en los cielos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan de que somos ciudadanos del cielo, que hemos nacido de lo alto por el Espíritu Santo y que ahora estamos bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas gobernado por Satanás, ahora estamos en el reino de Dios, en el reino de luz, en el reino de justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como gobernantes, como ciudadanos de este reino, y como reconocemos el señorío de Cristo sobre nosotros, nos toca vivir practicando la justicia del reino de Dios. Cuando se habla de la justicia del reino de Dios, se está hablando de los mandamientos, leyes, estatutos, enseñanzas y principios que rigen la vida de ese reino, donde el Señor Dios reina sobre nosotros. Ahora hemos entrado al reino y ahora hemos visto y comprendemos cómo es que se vive bajo el gobierno y el reino de Dios. Entonces el Señor dice que nosotros somos un pueblo que tiene una ética, mandamientos, principios de vida pero muy superiores a la ética, a los mandamientos y principios de vida del mundo. El mundo se ha corrompido. El mundo ha endurecido su conciencia. La gente vive sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza, practicando toda clase de maldad. El hombre se ha vuelto egoísta, vive para sí. Nosotros, los ciudadanos del reino, vivimos para Dios, vivimos para la gloria de nuestro Dios. Y a causa de que tenemos una vida superior en el sentido de que nosotros tenemos una ética superior, en el sentido que practicamos la justicia, las normas de vida que existen en el reino de Dios, ejercemos una influencia positiva, benigna, sobre las sociedades humanas. Hay diferentes formas de vida en diferentes continentes y diferentes países del mundo. Y ahí hay ciudadanos del cielo, ahí hay cristianos. Y los cristianos, como practicamos la palabra de Dios y nos ceñimos a los mandamientos del Señor, entonces ejercemos una influencia positiva en la sociedad humana. Esto se ha comprobado, hermanos. A donde ha llegado el Evangelio ha sido disipado o ha disminuido la práctica de la idolatría, la práctica de adorar a diferentes dioses. El Evangelio comenzó a predicarse en Israel y de ahí pasó a las diferentes culturas, principalmente pasó a predicarse en la sede del gobierno que ejercía el Imperio Romano, donde se practicaba la idolatría y el culto a diferentes dioses y cultos a los emperadores romanos. Y la influencia del Evangelio fue tal que venció o se disipó esa idolatría grosera que practicaban los romanos y que practicaban las culturas
que habían en diferentes países de aquel entonces. Llegó el evangelio, por ejemplo, a África, donde la gente practicaba toda clase de brujería, hechicería y también idolatría, y el evangelio ha permeado, ha influenciado en todo el continente africano. Llegó a América Latina, donde se practicaba la idolatría, culto a las imágenes en ciertos templos que se les llamaba templos cristianos, y llegó el evangelio de Jesucristo, y he aquí que nosotros no practicamos ningún tipo de culto o ningún tipo de idolatría religiosa. En nuestros templos no hay imágenes. Nadie se arrodilla delante de una imagen, ni la toca, ni se dirige a esa imagen, ni le ofrece sacrificios de alabanza o peticiones o oraciones. El evangelio ha sido una influencia benigna. La palabra de Dios, que es la verdad, ha influenciado poderosamente todas las culturas que hay actualmente y que hubieron en aquel entonces cuando el evangelio empezó a predicarse, y ha llegado el evangelio a predicarse hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor dice: ustedes son la sal de la tierra. Y cuando el Señor habló de sal, utilizó la sal como una comparación, una metáfora, los discípulos entendieron correctamente lo que quería decir, porque la sal en aquel entonces, que no había electricidad ni tecnología de ninguna clase, la sal servía para preservar la integridad de los alimentos. Impedía que la carne se pudriera, se corrompiera. La gente salaba los pescados y salaba todo tipo de carne. Entonces evitaba que se corrompiera. Cristo dijo: ustedes son como la sal para las culturas, para los países que hay en la tierra. Ustedes son como la sal para salar la conciencia, el corazón y la mente de los seres humanos, para que ellos no se corrompan desmedidamente, porque los principios del reino deben de prevalecer, dijo Jesús. Jesús predicó la palabra de Dios e influenció profundamente la vida de sus discípulos, de todos aquellos que creyeron en él. Y así ha cambiado la palabra de Dios. La palabra de Dios es como la sal que preserva nuestra vida moral. Y la palabra de Dios, si nosotros mismos que practicamos la palabra de Dios, nos volvemos como sal para influenciar las culturas, las personas que nos rodean, las personas que están muy cercanas a nosotros, empezando por la familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, primos, primas, parientes cercanos y lejanos, vecinos y amigos con los que nos relacionamos. Estamos influenciando profundamente y positivamente la vida de los demás a través del ejemplo y a través de las palabras que hablamos. La gente ve cómo vivimos. Y aunque tal vez no quieran reconocer públicamente la admiración que sienten por nosotros, ellos reconocen que vivimos de una manera diferente a como ellos viven. Quizás algunos no lleguen a odiar, como ya Jesús habló en las bienaventuranzas, pero quizás muchos, tal vez la mayoría, lleguen a fijarse que nosotros vivimos de una manera diferente, de una manera que practicamos la justicia, la santidad de vida, la pureza de vida. Escuchan la manera como nosotros hablamos.
y ven que nuestras palabras son palabras irreprochables, palabras puras y santas, palabras que edifican a la vida de los demás. Entonces el Señor dice, no se les olvide a ustedes que ustedes son una influencia benigna, que ustedes son la sal. La sal, esa es nuestra identidad. Estamos colocados en Ciguatepeque, en el lugar donde vivimos, en Honduras. Estamos situados en este mundo para ejercer una influencia benigna y positiva a todas las gentes que nos rodean. Solo tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida para convertirnos ciertamente en la sal de la tierra. Y estamos practicando y viviendo de acuerdo a los mandamientos del Señor, de acuerdo a sus principios, y esta manera de vivir es poderosa, es muy poderosa, hermano. La manera como vive el cristiano es una manera tan poderosa que influencia la vida de los demás. Aunque allá por fuera la gente no lo quiera reconocer, pero allá en lo profundo de su corazón reconoce que nosotros somos diferentes, que somos santos, que practicamos una vida de justicia y que no nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo, que es una corriente pecaminosa, que conduce al infierno, que conduce a la muerte. Nosotros nadamos contracorriente, somos una contracultura. Nosotros proclamamos y vivimos y practicamos los principios del reino de Dios. Es evidente que tenemos un rey, es evidente que alguien nos preside, que tenemos un presidente, un gobernante sobre nosotros, y ese gobernante es Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Es el Señor a quien obedecemos, porque si decimos Señor, Señor, esto significa que estamos obedeciendo los mandamientos del Señor. Por eso reclamó el Señor, porque algunos le decían Señor, Señor, y no hacían lo que Él mandaba. Pero nosotros sí, usted, hermano y hermana que me escucha o que me ve, todos nosotros estamos en el reino de Dios, bajo el gobierno divino. Estamos bajo el mandato y señorío de nuestro Salvador Jesucristo. A Él le obedecemos, a Él le damos honor, honra, gloria y alabanza. Y somos sal de la tierra. Somos gente que siempre estamos influenciando a los demás a través de un testimonio y un ejemplo poderosísimo, porque no hay cosa que influencie más la vida de las gentes que dar el ejemplo. Cristo dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien, sal de la tierra. Estamos aquí para evitar que la sociedad se corrompa. Estamos aquí para evitar que la maldad crezca y agobie y destruya a los ciudadanos hondureños, a la gente que vive cerca de nosotros. Estamos para salar, para darle sabor correcto a la vida, para que la gente sepa que la vida que estamos practicando es la vida que Cristo dijo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mañana continuaremos hablando sobre las enseñanzas del Sermón del Monte. Lo espero, no falte a la cita. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.